Hola y bienvenidos una semana más a Conexión Surfing, el programa que tiene como objetivo mostraros el mejor surf y ya sabéis, a sus principales protagonistas. Y esta semana os lo aseguro, no será menos. Así que, ¿qué os parece si vemos titulares y comenzamos? Veremos un resumen del Campeonato de España de Skimboard celebrado en el Faro de Trafalgar en Cádiz. Sabremos cómo vive ya alejado de la competición Alberto Fernández, 6 veces campeón de España de longboard. Nos iremos hasta Australia para ver lo ocurrido en el Bells Beach Longboard Classic. Recibiremos en el estudio a Román Díez. Y por supuesto no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Tras ver y saber los temas que vamos a afrontar en el Conexión Surfing de hoy, solo faltaría dar la bienvenida a nuestro compañero Roberto Flores, que además estrena temporada en Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Muy bien, y un saludo muy especial a todos los que nos siguen y comparten con todos nosotros este buen rato de surf en televisión. Como hemos visto, hoy comenzamos en Cádiz, concretamente en el municipio de Barbate. Desde el primer programa de Conexión Surfing nos pusimos el reto de conocer y de dar visibilidad a todas y cada una de esas modalidades que forman parte de esto que tanto nos gusta, que es el surfing. Pero, Robert, nos faltaba una. ¿Cuál es? Hoy, Víctor, nos vamos a estrenar con el skimboard, que resumiendo consiste en surfear las olas orilleras con una tabla pequeña y fina. Los primeros pasos de esta modalidad fueron en Laguna Beach, California, donde los socorristas utilizaban tablas de madera para cubrir mayores distancias deslizándose por la orilla, allá por los años 60, aunque realmente los orígenes del movimiento vieron la luz algunos años después, en la década de los 70, cuando se empezó a disfrutar de las olas orilleras con tablas de foam y fibra de vidrio. Aquí en España el número de practicantes crece temporada tras temporada y ese crecimiento ha dado lugar al primer campeonato de España de skimboard, que ha tenido lugar a los pies del Faro de Trafalgar, en Cádiz. Pues nosotros nos trasladamos hasta allí con toda la curiosidad del mundo para conocer más sobre esta modalidad y también para saber quiénes subieron al podio. Nos vamos hasta Barbate. La playa de los Caños de Meca, lugar en el que se encuentra el mítico Cabo de Trafalgar, fue el escenario del Campeonato de España de Skimboard, un marco inmejorable para una prueba que además acogió la segunda prueba del circuito europeo de esta modalidad. Este deporte, que cada día gana más adeptos en España, se caracteriza porque los practicantes surfean en las olas orilleras y se realiza con una tabla corta sin quillas, en donde el deportista, tabla en mano, espera de pie en la orilla a que una buena ola rompa para correr hacia ella en una trayectoria perpendicular a la línea de mar y subirse en carrera sobre su tabla. Con eventos como el que se ha celebrado en la costa gaditana, queda patente que el nivel de calidad y compromiso del esquim nacional es cada vez más alto y así quedó ratificado durante el fin de semana del Campeonato de España. El Faro de Trafalgar es una de las mejores playas que existen en España, porque no todas las playas reúnen estas increíbles condiciones, que tienen una buena rampa que hace que la ola se quede muy orillera y es perfecto para los skimboarders, que necesitamos una ola que llegue bien orillera
y la verdad que es una joya. Yo vivo muy cerca de esta playa, habitualmente estoy haciendo skimboard en esta playa y estoy muy enamorado. La verdad que es increíble las olas que tiene. Pues la verdad que este año estamos muy contentos, hemos hecho récord, estamos muy contentos. Hay más de 87 personas que se han apuntado. Esta es la 7ª edición que hacemos y la verdad que es increíble. Es un récord. Hay gente de todo tipo de países. Hay mexicanos, hay portugueses, hay italianos, hay muchos sitios, hay mucha gente que está esperando llegar a este lugar para disfrutar de las olas y la verdad que estamos muy felices. Las playas de Cádiz son donde más se practica este deporte en España. Alejandro Montañés es un joven surfista andaluz habitual en las competiciones nacionales de surf de tabla corta y en la actualidad también en las de skimboard. ¿Y quién mejor él para desvelarnos algunos de los secretos de estas pequeñas tablas sin quillas? Para mí, pues, es como, no sé, me siento muy cómodo porque entreno aquí a menudo, es la playa donde más vengo. Y además, cuando se celebra el campeonato, pues eso, toda la gente que es de Los Caños y que es de aquí, es familia, viene a apoyarnos y te sientes como, no sé, con un plus, ¿sabes? Con un plus que fuera pues no se siente. Bastante cómodo, bastante bueno. Pues ahora aquí el faro, la verdad que es bastante, como le dicen, es única, la verdad que es bastante buena. O sea, las características que reúnen, que la orilla tenga cuesta, la forma en la que rompe, son perfectas para hacer skim y aparte para surfear en invierno que se pone que da gusto, pero desde luego para hacer skim es de los mejores sitios que hay. En España y en Europa seguramente. En el plano competitivo, el Campeonato de España recibió a los deportistas con una climatología agradable y unas buenas condiciones de olas. Un aliciente más para que los mejores skimboarders nacionales ofrecieran un buen espectáculo. En la categoría femenina, la victoria se la llevó María José Conde. La barcelonesa se impondría en la gran final a Julia Espinosa, Eva Ureña y Marina Alarcón. Pues la verdad es que es una sensación muy guay porque es algo que no había pasado nunca, es algo oficial y que hace que esto pues, se conozca más en el mundo del surf, en el mundo de los deportes de agua y es una sensación increíble. Pues un poquito así de resumen, ha sido un poco una locura porque aparte de competir estoy dentro de la organización del campeonato, entonces he tenido que estar implicada tanto en la organización como en la competición y al final la mente pues no puedes estar todo lo concentrada que quieras.
A nivel participación ha sido muy guay porque han habido un récord de participación. Este año he de decir que en el internacional hemos sido 9 mujeres, en el España somos 4, aún somos poquitas, pero la sensación que queda es que han venido muchas y que se va a ver y que la gente, sobre todo las niñas, espero que se vayan animando más y que empiecen ya desde chiquititas. Tras la categoría femenina, llegó la masculina, donde levantaría el trofeo de campeón de España Jesule González. Completarían el podium Javi Sola, Juanlo González y Nico Morales. Sobre todo que estoy súper contento, me siento súper feliz ahora mismo. Y bueno, es una mención grande porque eso quiere decir que uno se ha esforzado y que todo ha salido guay. Y nada, súper motivado a seguir haciendo skiing, vaya. La verdad que, o sea, lo primero, ¿no?, que estoy súper agradecido con la organización porque son personas que conozco de confianza, de cerca. Y nada, súper agradecido con ellos porque se esfuerzan un montón en hacer que esto siga para adelante, el deporte, si no ni se conocería. Hay mucha gente que ni siquiera conoce lo que es el esquí. Y bueno, pues gracias a ellos en la zona se está empezando a conocer más y la gente empieza a valorar también un poco más lo que quiere decir hacer esquí. Entonces, pues bueno, creo que la organización en general, por parte de ellos, ha sido un súper esfuerzo y objetivamente, pues bueno, ha salido bastante bien. Quiero decir, las rondas han fluido guay, la gente ha estado contenta en general, ha habido un rollo súper guay de colegueo. Y nada, hemos tenido allí incluso Protección Civil este año, que ha estado apoyándonos a tope, la Federación Española también, así que súper bien, vaya, súper agradecido. La entrega de premios y fin de fiesta para el Campeonato de España de Skimboard sirvió para proclamar al nuevo rey y reina de España del esquí. Toda una demostración del crecimiento imparable que esta modalidad está viviendo en nuestro país. Enhorabuena a los nuevos campeones de España y a toda esa gente que disfruta del skimboard. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y llega el momento de tomar buena nota para este primer surf consejo del programa de hoy. Buenas, gente de Conexión Surfing. En este surf consejo de cocina os traemos un postre sano, aunque parezca mentira, apto para veganos y alérgicos a la lactosa. Para realizar nuestra mousse de chocolate vegana y keto, vamos a utilizar cacao 0% azúcar, sin azúcares añadidos. Vamos a utilizar leche de coco que previamente meteremos en la nevera durante un mínimo de 2 horas
edulcorante al gusto y esencia de vainilla. Para elaborar nuestra mousse de chocolate vegana y keto, vamos a empezar por eliminar el agua de la leche de coco. La leche de coco la hemos metido en la nevera para propiciar eso, que se separen las partes. Quedaría la leche de coco abajo solidificada y el agua que trae el envase arriba. Lo metemos en un bol o vaso de batidora, añadimos el cacao al gusto, el edulcorante al gusto y 3 gotitas de esencia de vainilla. Todo eso lo trituramos con la batidora hasta que monte, lo ponemos en unos vasos o en unos recipientes que nos queramos llevar a la playa y lo meteremos un mínimo de 3 horas en la nevera. Ya tenemos nuestra mousse lista y preparada, como podéis ver, y nosotros, para llevárnoslas a la playa por cuestión de comodidad, hemos escogido este tipo de vaso de nocilla que tiene su propia tapa de plástico, con lo cual os lo podéis llevar a la playa en este tipo de vaso y luego después servirlo en un par de vasitos como este. Así que vamos allá. Como veis, sencillo, fácil y resolutivo. Mousse de chocolate keto. Ahora que ya tenemos nuestra mousse lista y emplatada, vamos a meterla 3 horitas en la nevera. Nosotros ya lo hemos hecho y ahora, como siempre, hasta el próximo Surf Consejo, amigos. Lo habitual en esta sección de entrevistas es que nos acompañe alguien que está actualmente en la élite del surfing, pero hoy queremos charlar con alguien que estuvo en la élite del longboard hace unos años, y él es Alberto Fernández. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Decíamos en la presentación que por aquí, a ver, se pasan un montón de personas vinculadas al mundo del surf, pero es la primera vez que estamos con alguien que, por razones que ahora quiero que me las cuentes, dejó la élite del surf en un gran momento con el que tú estabas. Recordemos, 6 veces de manera consecutiva campeón de España de longboard y de repente desapareces del mapa de la competición. Ahora estás felizmente viviendo ahí en Andalucía, pero cuéntanos, ¿qué es lo que tiene la competición de alto nivel que hace que digas hasta aquí? Bueno, yo creo que no fue el tema de la competición, yo creo que fueron circunstancias de la vida. Una de ellas fue, digamos, el tema laboral, y también se unió con la pandemia, lo que hizo que me desconectara un poco de la competición. Y bueno, al final para estar en la élite del surfing nacional o europeo, pues hay que estar dando el 100%, y yo creo que tenía unas circunstancias de la vida, sobre todo por el tema de trabajo y demás, donde yo no me encontraba al 100% para poder competir. Sí que es verdad que bueno, al principio fue un poco duro desconectar así de repente de todo el tema de, bueno, pues estar 100% tanto en entrenamiento como preparando competiciones, preparando el año y demás. Y bueno, ese tipo de circunstancias, sobre todo yo creo que a mí lo que me afectó fue el tema laboral. Y nada, pues son momentos de la vida donde cada uno tiene que tomar unas decisiones, y bueno, ahora mismo me encuentro súper feliz, trabajando, sigo surfeando como siempre, disfrutando más que nunca, y nada, ese es un poco el resumen de lo que aconteció a que me desconectara un poco de la competición. Es que nosotros últimamente aquí en Conexión Surfing estamos hablando un montón de longboard, y queríamos que tú pasases por aquí porque 6 veces campeón de España de manera consecutiva. A día de hoy tenemos a Nicolás García, que está compitiendo en el LT, en el circuito mundial de longboard del WSL, pero tú fuiste el primer español que se clasificó para poder competir en el circuito más importante del mundo
del longboard. Ahora, desde la distancia, ¿cómo ves el boom, ese crecimiento o esa exposición que tiene a día de hoy en los medios de comunicación el longboard que a lo mejor cuando tú competías no estaba? Bueno, parece que el longboard va aumentando muy poquito a poco. Sí que es verdad que bueno, en el tema de marcas y demás todavía tienen que recibir mucho más apoyo para que termine de despegar. Sí que he visto una gran proyección de longboard españoles, como puede ser Nico, que se encuentra ahora mismo digamos en la élite española, europea y está dándolo todo ahí en los mundiales. Pero antiguamente, tampoco hace tantos años, hace unos años. ¿Cómo eres un chaval? No me fastidies. Bueno, por lo menos son ya 5 o 6 años. Hace 5 o 6 años pues no había ni tanta repercusión en un tema en cualquier campeonato. Ahora mismo cualquier campeonato nacional, ya europeo no te digo, pero cualquier campeonato nacional pues tiene una repercusión pues mediática espectacular. Yo creo que eso es súper importante para que el deporte siga evolucionando, siga creciendo, que las marcas lo vean y que puedan seguir y que apuesten realmente por este deporte. Tú podríamos llegar a decir que fuiste ese pionero que abrió el camino. O sea, yo recuerdo hace un montón de años que te hice una entrevista que ibas con otro compañero, con otro compatriota a China a unos mundiales ISA que os los costeabais vosotros. No hace tanto tiempo, como tú dices, con Juan Villasante, un buen amigo, que ahora está en Australia, creo, si no me equivoco. Os costeabais vosotros y erais como una especie de locos aventurados que ibais a representar a España en unos mundiales ISA. Y este año vimos que fue una expedición completa a El Salvador. Entonces, ¿tú sientes ese papel, ese rol de pionero del longboard nacional o simplemente es algo que dices, bueno, pues mira, yo fui de los que lo arrancó y ahora me alegro de que sigan el resto? Sí, bueno, yo siento que fui parte de ese empuje o ese boom, no sé por cómo llamarlo, también yo creo que mucha gente viendo como un sevillano, pues así decirlo, un sevillano que tiene la playa a 1 hora, pues con ganas y actitud, pues puede llegar lejos y hacer unos buenos resultados a nivel tanto europeo como español. Yo creo que eso también a la gente pues le ayudó a que pueda centrarse más en la competición, a querer competir, a despertar ese gusanillo de la competición, y creo que es algo importante también, claro. A nivel español, yo creo que a día de hoy todavía 6 campeonatos consecutivos es algo que va a costar repetir a día de hoy en el longboard español, porque el nivel está altísimo y 6 consecutivos, yo no sé si lo podrá repetir alguien como lo hiciste tú en su momento. Mi pregunta, a día de hoy, ¿no te da un poco de envidia sana o no te pica un poco el gusanillo de decir, quiero volver a competir y decirle a estos jóvenes que aquí todavía hay alguien que tiene las 5 más 1 títulos de campeón de España? Hombre, claro que sí. Cada año, por ejemplo, en el Campeonato de España tengo increíble de ganas de volver, de ponerme una licra y bueno, al final de revivir todos esos sentimientos, emociones que se sienten solamente con ponerte una licra y tirarte al agua con 2 o 3 competidores más. Al final es una rivalidad sana, para mí siempre ha sido una rivalidad sana, son momentos, pero al final, bueno, todos los competidores, sobre todo al final creas una piña, una amistad, que esas son las cosas que siempre me he llevado positivas de la competición. Antes de que nos despidamos, tengo que hacerte esta pregunta. Y eso que tú acabas de decir que fue hace 5 años que dejaste la competición. ¿Tú crees que ha cambiado el longboard de hace 5 años al día de hoy? Hombre, claro, ha cambiado muchísimo, tanto criterios de competición como, digamos, lo que hemos comentado de la repercusión que tiene ahora también el longboard en los medios, y eso al final hace que llame a la gente.
En el tema de competición, bueno, antes digamos que los criterios del longboard eran un 50% performance, 50% clásico, ahora están premiando mucho más lo clásico, hemos vuelto a lo que realmente es el longboard, y en ese aspecto, bueno, pues todos los competidores a nivel mundial y europeo pues tienen que ir adaptando a los criterios, a lo que los jueces les gusta y a lo que los jueces van a premiar cuando surfea una ola, ¿no? Y bueno, los medios, pues me encantaría que siguieran apoyando, que las marcas apuesten realmente por el longboard. Ahí tenemos a Nico, que está costeándose, bueno, haciendo crowdfunding y demás, intentando sacar el dinero de debajo de las piedras para poder realizar el circuito mundial. Entonces, bueno, es una pena que un chaval con 18, 19 años que tendrá Nico, que no pueda, digamos, desarrollar su carrera como podría realizarla, y que animo a que las marcas pues que apoyen a este deporte y nada más. Alberto, si tú animas a Nico a que siga haciendo lo que hace y que siga consiguiendo esos resultados que hace, yo desde aquí te animo a que vuelvas a la competición y a que nos dejes momentos tan buenos como los que yo recuerdo que vivimos, incluso tensos, momentos difíciles como fueron aquel campeonato de Europa en Santa Cruz que te estabas jugando, o sea, que vuelvas a estar otra vez en el circuito, en la competición, que todavía tienes mucho que decir, porque te conozco y sé cómo surfeas, o sea, que yo sé que todavía si vuelves al ruedo algo vas a rascar. Pues mira, desde aquí, delante de todos los espectadores de Conexión Surfing, tened claro que volveré, algún día volveré. No te voy a decir si este año o el próximo, pero volveré a ponerme una licra e intentar estar en lo más alto del podio, por lo menos español. Pues Alberto, en Conexión Surfing, dime. Nada, animar a todos los chavales a luchar a luchar en competición, a seguir creciendo, a entrenar lo máximo posible, porque el longboard sin duda está creciendo. Te iba a decir que desde aquí, desde Conexión Surfing, vamos a estar los primeros, y lo sabes, el día que decidas ponerte esa licra, vamos a ser los primeros en coger ese plano y te animamos a que lo hagas, ¿vale? Un abrazo muy grande desde Conexión, de todo el equipo de Conexión te mandamos un abrazo gigante y que sigas disfrutando de la vida. O sea, no hace falta competir para ser feliz. Muchísimas gracias a vosotros y nada, estamos en contacto y nos seguiremos de cerca. Un abrazo, Alberto. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y regresamos ahora. Seguimos comprobando que el longboard está en alza y goza de un gran momento. Porque, Robert, no dejamos el mundo de las tablas de más de 9 pies, ¿verdad? Correcto, Víctor, seguimos con el surf de tablón y volviendo a ver las mejores competiciones, en este caso la celebrada en Bells Beach, esa icónica playa australiana conocida quizás más por el surf de tabla corta y en todo caso por sus grandes historias y grandes leyendas. Pues veamos un amplio resumen de lo que nos dejó el Bells Beach Longboard Classic, segunda prueba del Tour de la WSL. Con el arranque del World Longboard Tour en California, la siguiente prueba llegaba a aguas australianas con el Bells Beach Longboard Classic y los mejores especialistas de la modalidad.
La World Tour League ha recuperado las líneas tradicionales del longboard con detalles actualizados y progresivos. Este circuito no solo corona a los campeones mundiales del longboard cada temporada, sino que también celebra un estilo especial de expresión del surf en algunos de los lugares más idílicos del planeta. El hawaiano Kaniela Stewart y el estadounidense Taylor Jensen comenzaron con un alto nivel de fino longboard en la ronda de apertura en Bells. Ellos, junto a la estadounidense Rachel Tilly y la hawaiana Honolua Bonfield, en categoría femenina, fueron los que obtuvieron las mejores puntuaciones de la jornada y el pase directo a la ronda de octavos de final. Yeah, I was watching the heats before me, and the girls had moved over to the Bells Bowl, and so I figured, okay, that's going to be my strategy. And then I didn't see it, but I know Natsumi got an 8-something right before I paddled out, and so then I thought, okay, there's good ways out there to get good scores, so I just tried to be selective, and yeah, it worked out. I did have a lot of fun. Yeah, it's pretty windy, and I guess this is what Bells is, right? You get a bit of everything and every day, and yeah, it was just windy and funky, and if you lucked into the clean one, you got a good score. So yeah, I got lucky with 2 or 3, and yeah, happy. La segunda jornada de competición en el Bells Beach Longboard Classic tuvieron todo el protagonismo los que no alcanzaron los octavos y la lucha en la ronda de eliminación fue dura. Aquí ya no cabe fallar y el estadounidense Tony Silvani en hombres y su compatriota Avalon Gold en mujeres lograron las mejores puntuaciones de la ronda y la garantía de estar entre los 16 mejores del torneo. The wind definitely caught me off guard out there, and I saw Jack's first wave, and we kind of pushed each other deep, and I came through, and I just didn't go for it. And I was like, you know, I gotta be patient and just wait for the next set. I'm just so happy to make it through that heat. Yeah, every time I've surfed like Bells, like I've surfed like the middle section on like I feel like a lower tide. This is my first time surfing at high tide and at Raycon, so and I can't believe how good it was. It was so good. El único representante español en competición, Nico García, no pudo alcanzar los octavos tras ser derrotado por el sudafricano Steven Chauger en la ronda de eliminación. Aún así, una nueva oportunidad para el joven asturiano de ampliar sus experiencias entre la élite de este deporte. Una vez completados los cuadros de los octavos de final, estos se disputaron íntegramente en la tercera jornada del Bells Beach Longboard Classic. El francés Edouard Delpero y el inglés Ben Skinner fueron de los más destacados en esta ronda, dejando en muy buen papel el longboard europeo en la categoría masculina. En la femenina, la brasileña Chloe Calmon dio muestras de su clase siendo la mejor de esta fase de la competición. La última jornada de la segunda prueba del circuito mundial de longboard partía desde los cuartos de final. Aquí el hawaiano Kai Shalash literalmente se salió con un 9 en su tercera ola y un 8,17 en la siguiente, dejando totalmente sin opciones a su rival, Tony Silvani. En chicas, la francesa Lise Lemonge lograba imponerse con la suma de sus dos mejores olas de la ronda, la japonesa Natsumi Taoka. Tras unas igualadas semifinales, el australiano Declan Wayton y Kai Salas disputaron una final muy disputada, donde el brasileño confirmó su buen estado de forma, logrando la mejor ola y el triunfo en Bells Beach. There was an event that I would want to win, would be here. This place is amazing, the waves are amazing, and I'm so stoked, yeah, I was just relieved to get through that one, and I had a good hour or so at the car and just regrouped, and
we paddled out, and I was expecting to surf Rincon, and then sure enough, we saw the bowl start to break, and we both moved over, and you know, that's how this place is, and I'm stoked, and you know, I got some advice from the locals here. A shout out to Adam Rabo and Ian Chisholm. You guys are a big help, kind of figuring out the break, and I'm stoked. La final femenina también fue una lucha muy igualada entre Soleil Rico y Alice Lemonge, que se decantó por la norteamericana con su última ola, logrando alcanzar la victoria. I'm so happy. I really wanted to win this event. It's such a prestigious surf spot, and I didn't have the best heat ever, but I'm so glad that I got the score at the dying minutes, and I'm really happy. Yeah, totally. We've had a lot of matchups, a lot of close matchups, pretty much every time we surf against each other. It's really close. But yeah, she's a great competitor and a great person, so it was cool to share the lineup with her. Con los resultados en Bells Beach, los estadounidenses Taylor Jensen y Soleil Rico se sitúan como líderes del ranking provisional del WLT. Tras la prueba celebrada en Australia, el Longboard World Tour se traslada hasta Centroamérica. Allí tendrá lugar el Surf City El Salvador Longboard Classic, y que veremos en un próximo Conexión Surfing. Como siempre, un placer ver fluir a los mejores del mundo sobre un longboard. Robert, a ti muchísimas gracias por fluir con nosotros. Ya sabes que te escuchamos en esta recién estrenada temporada de Hemisferio Surf. Gracias a ti, Víctor, y como no, a todos los que nos acompañan. Buenas olas, aloha. Un abrazo, Robert. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite nuestro invitado, experto en longboard, Román Díez, vamos a ver un nuevo surf consejo presentado por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. Despertarse, niñas, vamos arriba. Buenos días. Están las chiquitas, hay que despertarlas. Iniciamos despertando a las chicas a las 5 de la mañana. Good morning. Hacemos el estiramiento, luego hacemos el desayuno. Las pupusas salvadoreñas son las que más piden los turistas, por las que vienen a El Salvador, las prueban y se enamoran de las pupusas. Una vez a la semana nos tomamos unas pupusitas, ahí nos comemos unas pupusitas. Para los que no lo han probado, se las recomiendo, son buenísimas. Y a mí me gusta, yo me como 4. De toda la historia, la verdad que ha hecho eventos muy grandes, está construyendo el camino, la verdad que está construyendo cosas muy grandes para todos y los Salvador es increíble, tiene olas muy buenas, lugares mágicos para ir a conocer, como las cascadas, volcanes, playas muy increíbles, o sea, hay todo en un solo país. My favorite place I've been. I love El Encuentro and I love El Salvador. Love. Community vibe, like you walk out of your hostel or wherever you're staying, you just bump into people that you know.
se puedan surfear todos los días, y aquí en El Salvador que tenemos olas todos los días. Así que eso es lo que hace muy especial El Salvador, y que agua caliente, o sea, es un lugar mágico. Encaramos ya la recta final y, como acabamos de anunciar, está con nosotros nuestro experto en el longboard, Román Diez. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás, amigo? Andamos? Bien. Llevabas tiempo sin venir por aquí, vienes, no directamente desde Australia, pero casi, ¿eh? Hace poquitos días que estuviste en Australia con Nico cubriendo el Bells Beach de longboard, pero hubo más cositas entre el Mundial y la última vez que estuviste aquí analizando todo lo que nos dejó el longboard en los últimos meses en verano, hasta esta visita a Australia. ¿Qué pasó? Pues el equipo nacional se trasladó a Newquay a hacer la prueba del clasificatorio para el Longboard Tour, con muy buenos resultados. Estuvieron allí, si no me equivoco, Carlota Jauregui, Nicolás García también estuvo también José Luis Berasaluce, logrando todos ellos pues, una semifinal de Nico y una final que hizo John Garmendia, que quedó tercero, y Carlota Jauregui repitió un puesto cuarto. O sea, estamos hablando de que el longboard a nivel nacional está ahora mismo despuntando en todos y cada uno de los eventos a los que asiste. Y tú tienes un papel importante ahí. A ver, lo bueno del longboard nacional es que ahora mismo a nivel mundial están todos los eventos. Nico está clasificado en el LT, los chicos están haciendo un buen papel a nivel europeo, como se vio en el Eurosurf también, que clasificamos a 2 chicos, tanto a José Luis como a Carlota, para la final, y después tenemos esto, a nivel europeo están metidos los 2 en la final, que eso es súper importante. Quizás no son los resultados del año anterior, porque clasificamos a Nico en este caso para el LT, pero bueno, estamos muy bien, muy cerquita, que es lo que siempre buscamos hacer. Nico en el LT, un viaje a Australia, Bells Beach, una de las playas icónicas dentro del mundo del surf, míticas en Australia, y que te fuiste para allá y que estuviste 15 días con Nico y nos pasaron mil cosas que me estuviste contando. Si me estuvo contando, me traerías algo de allí. Espero. Un imán que me lo lleva pidiendo. Mira, yo creo que se ve en esta cámara o en esta, pero sí, Bells Beach, Australia. Va a quedar aquí en el plató. Os lo pasasteis bien, me imagino. Nos lo pasamos bien, pero hubo mucho trabajo. Estamos viendo que es necesario modificar alguna cosita de los deportistas españoles para que alcancen un buen nivel internacional. Estamos hablando de usos de la tabla. Nosotros el grueso del longboard nacional es un longboard clásico, es lo que nos define, pero necesitamos ese puntito un poco mejor, de saber usar mejor el canto, los cantos rail to rail, usar mejor la parte de atrás de la tabla. Entonces, buscar ese punto que esos días anteriores al evento pues estuvimos trabajando, tanto con videocorrecciones como con objetivos de puntuación, etc. Nosotros en el programa de hoy vimos un resumen en el que también resaltamos el papel que hizo Nico en Bells Beach, pero eso ya lo cuenta Robert. Yo quiero saber cómo os fue a ti y a Nico en Australia. Él de decirle a la gente que tuvo una videollamada con él mientras estaba en Australia y mal de todo no estuvisteis, o sea... No, es un sitio muy agradable. A ver, nos coincidía el invierno, muy buenas olas, o sea, Nico hubo 3-4 días que coincidió con Bells Beach en condiciones épicas, buen tamaño, o sea, muy bien. Es una zona que tiene muchísimas olas, en la cual no te vas a encontrar picos muy llenos. O sea, es un paraíso para el surf, a quien le guste el surf en invierno, como es mi caso. Prefiero el fresquito que el calor. Pero a nivel competitivo se trabajó muchísimo. Sí, es cierto que surfeamos más, en este caso Nico surfeó muchísimo Bells Beach, que era lo que íbamos, 2-3 baños diarios en Bells Beach, que pudiera intentar, o por lo menos, hacer un papel mucho mejor que fue en Huntington. Eso es.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Porque el día que hablamos me decíais tanto tú como Nico que la educación, o sea, la educación y la cultura del surf que hay en Australia. Sí, me sorprendió en comparación con otros sitios que he viajado que la educación que tiene Australia, a lo mejor lo comparas con lo que pasa en California, que en el agua la gente es súper educada, respeta muy bien esos turnos y eso se lleva fuera del agua también. O sea, no, yo soy de una ciudad que como Vigo, que te pasas el día pitando en los semáforos, allí nadie pita, todo es amabilidad, todo está muy bien y la verdad que nos sentimos muy bien y muy bien acogidos. O sea, un australiano viene a Vigo y lo deja en 10 minutos. Alucina. O sea, y como ¿Quién dice Vigo? Dice Coruña, Madrid, Barcelona. Y como vaya al Pico de Patos, al Monteferro, o sea, por supuesto. O sea, hasta luego. Pero no vamos a hablar aquí de playas. Tuvisteis también la oportunidad de... Tú eres shaper, o sea, no recordemos o no olvidemos la faceta de Román. Shaper de aficionado. Pero multidisciplinar en este caso, o sea, para mí, para mis amigos. Competidor, sabes shapear, también eres entrenador. En próximos programas hablaremos de otras facetas, a lo mejor más vinculadas al mundo del longboard ya en oficina, a lo mejor. Pero eres shaper y tuviste la oportunidad de estar allí con un shaper de renombre. Sí, la verdad que nos trató muy bien, nos enseñó su taller. Nico pudo hacerse con algunas tablas de ese shaper. La verdad fue una experiencia muy agradable. Y ver que sitios así pueden llegar a funcionar, que en Europa quizás ese sitio no funcionaría. Muy romántico. Sí, o sea, de llegar, te encuentras una cafetería con sus tablas, el taller detrás. No con grandes alardes de taller, de tienda con 1000 ropa, no. Tablas, sudaderas y café. Y ya está. Y cerveza, claro. Bueno, por favor, ya está. Somos longboarders, no animales. Y ya está. Entonces, el taller detrás, que puedes pasar, verlo, el te recibe, o sea, la verdad que muy bien, una experiencia muy chula. Te trajiste una para aquí, creo. Se trajo Nico, sí. Nico se trajo tablas, sí. Pues, Román, antes de que nos despidamos, o sea, en breves el circuito LT sigue funcionando, tú sigues muy cerquita lo que está haciendo Nico, creo que ahora es Palomé, que Ricardo, el otro seleccionador nacional que está contigo haciendo las labores de entrenador. Él irá a El Salvador. Que se va con él a El Salvador. ¿Qué expectativas tenéis con Nico este año? A ver, fue la segunda prueba, está creciendo como surfista, es el más joven del circuito, entonces eso se nota porque está compitiendo con personas de 40, 45 años, gente con mucha experiencia. Entiendo que a lo mejor este no es su año, puede ser en El Salvador. Como digo yo, espero que El Salvador le salve y pueda seguir en el circuito, pero si no, seguramente repetirá el circuito, seguro, porque el nivel lo tiene y se vio ahora en Newquay que llegó a unas semifinales. ¿Quién te dice que tanto Nico como John como José no se puedan clasificar en el LT seguro? Que la final es en Malibú, si no me equivoco. Tienes que hacer las 3 pruebas y clasificarte. Tienes que hacer las 3 pruebas y quedar entre los 8 primeros. Es muy complicado, pero bueno, queda esta prueba del Salvador, vamos a ver qué tal la hace. Esperemos que bien y sobre todo el objetivo que se clasifique para el año que viene. Que no puede ser, otro año será. Pues ya sabes que yo te voy a ver en próximo programa y me contarás cómo están siendo las cosas y si todavía, ya sabes que aquí los periodos de espera, las competiciones no son en las fechas exactas en las que nos gustaría a los medios de comunicación, a veces a los competidores se les adapta mejor por las condiciones de marea, a los medios nos encantaría que nos dijeran tal día, tal hora, en tal sitio, eso sería fantástico. Pero el próximo programa seguiremos charlando de longboard porque lo que decíamos, muchas más facetas tiene este hombre que descubrirnos aquí en Conexión. Amigo, venga, muchas gracias y muchísimas gracias por el... Eso es. Cuidado. Hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos, pero ya sabéis que regresaremos dentro de 7 días con el mejor surf y, como decimos siempre, con sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en el piso.